El sol de la mañana asomaba sobre los tejados de Puente Oeste, una pequeña y ajetreada ciudad enclavada entre colinas ondulantes y un río serpenteante. Era el 13 de marzo de 2025 y el aire vibraba con algo eléctrico, algo grande. Dentro del Palacio de Justicia del Condado de Marin, un antiguo y majestuoso edificio con altas columnas de piedra y relucientes pisos, la gente entraba arrastrando los pies, susurros rebotando en las paredes. Los reporteros llenaban los pasillos, aferrando blocs de notas y cámaras, hambrientos por una historia. Los espectadores se apiñaban en cada rincón, con los ojos abiertos de curiosidad. Hoy no era un día cualquiera, era el comienzo de un juicio que lo cambiaría todo. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a seguir trayéndote más grandes historias. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y quédate hasta el final para saber qué sucede después. Tu opinión realmente me motiva a seguir recopilando más historias conmovedoras y significativas. No te lo pierdas. Esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma en su máxima expresión. En el centro de todo estaba María Elena Vargas. Entró en la sala del tribunal, su traje azul marino impecable y afilado contra su piel oscura. Una mujer negra de unos 40 años, María Elena se movía con una fuerza tranquila que hacía que la gente se detuviera. Sus pómulos altos y sus firmes ojos marrones atrapaban la luz mientras avanzaba, serena y segura, como si supiera algo que los demás no. No era estridente ni ostentosa, sin un gran séquito, sin un coche lujoso esperando afuera. Solo su abogado, Eduardo Sánchez, un hombre de cabello gris con un rostro amable, y su asistente, Lucía Pérez, una joven que permanecía cerca pero en silencio. María Elena no parecía alguien con miedo a pelear. Parecía alguien lista para ganar. Al otro lado de la sala, dos policías estaban sentados en la mesa de la fiscalía, sus uniformes bien planchados pero sus actitudes descuidadas. Javier Ruiz era el mayor, un hombre de hombros anchos de unos 50 años con una sonrisa engreída que le torcía el rostro en algo cruel. A su lado estaba Carlos Mendoza, más joven, con ojos afilados que destellaban con una arrogancia descarada. Se inclinaban el uno hacia el otro, susurrando y riéndose como si compartieran un chiste privado. Para ellos, este juicio era un juego, una victoria rápida para aplastar a otra alborotadora. Habían tratado con gente como María Elena antes, o al menos eso creían. Gente de las calles más pobres de Puente Oeste, especialmente aquellos de piel más oscura, que se atrevían a cuestionar sus placas. Estaban seguros de que ella se derrumbaría bajo sus miradas. Esto se acabará rápido, murmuró Carlos, su voz baja pero lo suficientemente fuerte para que Javier lo oyera. Sonrió con suficiencia, echando un vistazo a María Elena. No tiene ninguna oportunidad. Javier cruzó los brazos, su sonrisa ensanchándose. Deja que se retuerza un poco primero. Hace que sea más divertido. Todavía no lo sabían, pero estaban completamente equivocados sobre ella. María Elena no era solo otra mujer cualquiera a la que podían pisotear. Pronto, toda la ciudad descubriría quién era realmente, y esa verdad golpearía como un trueno. La sala se sumió en el silencio cuando la jueza Sofía Delgado tomó asiento. Era una mujer pequeña con una gran presencia, su toga negra colgando con un peso de autoridad. Sus finos lentes descansaban bajos en su nariz mientras ordenaba papeles sobre su escritorio, su rostro serio pero justo. Golpeó su mazo una vez, un sonido seco que cortó los murmullos. Orden, dijo con voz firme. Comencemos. El jurado entró, una mezcla de hombres y mujeres, algunos con aspecto aburrido, otros nerviosos, como si pudieran sentir el peso de lo que estaba por venir. Los reporteros garabateaban notas, sus bolígrafos rascando rápido. Afuera, la multitud se apretujaba contra las puertas, intentando captar cada palabra. Se había corrido la voz de que este caso era más que un simple cargo. María Elena estaba acusada de obstrucción a una investigación policial,
pero los detalles eran borrosos. Algo había sucedido unas semanas atrás, algo que terminó con ella esposada y con Javier y Carlos pavoneándose sobre su victoria. Las noticias locales lo llamaban rutinario, pero el ambiente en el tribunal decía otra cosa. María Elena se sentó en la mesa de la defensa, sus manos cuidadosamente entrelazadas frente a ella. No se movía inquieta ni parecía asustada. Sus ojos se dirigieron a Javier y Carlos, captando sus sonrisas burlonas, pero no se inmutó. Si mirabas de cerca, sin embargo, notarías una leve rigidez en su mandíbula, una señal de que no estaba tan tranquila como parecía. Este juicio no era solo un trámite para ella. Era personal, y era grande. Más grande de lo que cualquiera en esa sala podía imaginar. Javier se recostó en su silla, su sonrisa nunca desvaneciéndose. «Cree que es fuerte», susurró a Carlos. «Mira cómo intenta hablar para salir de esto». Carlos soltó una risita, sus ojos fijos en María Elena. «No puedo esperar a ver su cara cuando ganemos». No tenían idea de en qué se estaban metiendo. El cargo contra María Elena parecía simple, interferir con el trabajo policial, pero había una historia detrás, una que ellos no conocían y que no podían controlar. La sala se sentía cargada, como si una tormenta estuviera formándose. Todos lo sentían, la jueza, el jurado, la gente en el fondo susurrando entre ellos. Algo estaba a punto de estallar. Cuando el alguacil llamó al orden, María Elena enderezó los hombros. Miró a Eduardo, quien le dio una leve inclinación de cabeza, como si compartieran un secreto. Al otro lado de la sala, Javier y Carlos seguían sonriendo con suficiencia, ciegos a la trampa que se cerraba a su alrededor. El juicio de Puente Oeste estaba comenzando, y sería una batalla que nadie olvidaría, una batalla que sacudiría la ciudad hasta sus cimientos y mostraría al mundo lo que pasa cuando la arrogancia se enfrenta a la verdad. El Palacio de Justicia del Condado de Marin brillaba bajo el sol de la mañana, sus altas ventanas proyectando largos haces de luz sobre los pisos pulidos. Dentro, el aire se sentía espeso, como si todos contuvieran la respiración. Los reporteros se agrupaban a lo largo de las paredes, sus cámaras haciendo clic suavemente, mientras los asientos de la galería se llenaban rápidamente. La gente susurraba entre sí, señalando a la mujer del traje azul marino sentada en la mesa de la defensa. María Elena Vargas no parecía alguien en problemas. Parecía alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. María Elena estaba en sus 40 años, con un rostro que podía ser suave o feroz dependiendo del momento. Sus oscuros ojos estaban firmes, recorriendo la sala sin un atisbo de miedo. Llevaba su traje como una armadura, perfectamente ajustado, y su cabello estaba recogido de forma ordenada y sencilla. A su lado estaba Eduardo Sánchez, su abogado. Era mayor, con el cabello entrecano y una cálida sonrisa que inspiraba confianza. Llevaba un montón de expedientes bajo un brazo, moviéndose con lentitud pero con seguridad. Detrás de ellos estaba Lucía Pérez, la asistente de María Elena, una joven con ojos afilados y una forma de estar en silencio que lo decía todo. No hablaba mucho, solo observaba la sala como un halcón, lista para intervenir si era necesario. Juntos eran un equipo pequeño, pero se movían como si fueran dueños del lugar. Al otro lado de la sala, la mesa de la fiscalía contaba otra historia. Javier Ruiz y Carlos Mendoza, los dos policías que habían llevado el caso, estaban sentados con el pecho hinchado. Javier era el veterano, hombros anchos, cabello encanecido y una sonrisa burlona que nunca parecía desvanecerse. Llevaba años en la fuerza policial de Puente Oeste y actuaba como si eso lo hiciera intocable. Carlos era más joven, más delgado, con una energía inquieta que se notaba en sus dedos tamborileando y sus rápidas miradas. Sus ojos ardían con algo arrogante, quizás incluso cruel. Se habían labrado una reputación en la ciudad, especialmente en los barrios de bajos ingresos donde la gente susurraba sobre sus manos rudas y sus lenguas afiladas. Para ellos, María Elena era solo otro nombre en la larga lista de personas a las que habían puesto en su lugar.
No tiene idea de lo que se le viene encima, murmuró Javier, inclinándose hacia Carlos. Su voz era baja, pero su sonrisa hablaba fuerte. Carlos asintió, sus labios curvándose. Va a ser divertido verla caer y arder. No se molestaban en ocultar su confianza. Creían que este juicio era pan comido, otra oportunidad para demostrar su poder y salir riéndose. El cargo contra María Elena era obstrucción a una investigación policial, algo sobre un enfrentamiento unas semanas atrás. La historia que circulaba decía que ella se había interpuesto en su camino durante una gran operación, terminando esposada después de un altercado verbal. Pero los detalles eran borrosos, como si alguien hubiera difuminado la verdad a propósito. Los periódicos locales lo llamaban un altercado de rutina, pero la forma en que María Elena estaba sentada allí, fría como el hielo, hacía que cualquiera se lo pensara dos veces. Ana Morales, la fiscal adjunta, estaba de pie en la mesa de la fiscalía, hojeando sus notas. Era una mujer alta con un moño apretado y una voz que cortaba como un cuchillo. Ella sería quien lideraría el caso contra María Elena y parecía lista para ganar. Ana echó un vistazo a Javier y Carlos, dándoles una rápida inclinación de cabeza. Eran sus testigos estrella, los que jurarían que María Elena había cruzado la línea. Para Ana, este era solo otro caso más que sumar a su historial. Para los policías, era algo personal, una oportunidad para darle una lección a esa mujer. Fuera de la sala, Puente Oeste seguía con su bullicio habitual, autos tocando la bocina, niños riendo, vendedores gritando junto al río. Pero dentro, era otro mundo. La tensión era palpable, aunque nadie pudiera explicar exactamente por qué. El jurado observaba desde su caja un grupo de rostros cansados y curiosos, tratando de descifrar a quién creer. Los reporteros escribían más rápido, percibiendo la electricidad en el aire. Y la multitud en la galería se inclinaba hacia adelante, atrapada por el misterio de todo aquello. María Elena no se inmutó bajo las miradas. Se sentó erguida, con las manos entrelazadas, sus ojos recorriendo a la jueza, el jurado y los dos oficiales que creían tenerla acorralada. Eduardo se inclinó y le susurró algo al oído, demasiado bajo para que alguien más lo oyera. Ella asintió una vez, un gesto mínimo, pero en su espalda se vio el acero. Lo que fuera que había pasado aquel día en las calles de Puente Oeste, ella no estaba allí para suplicar ni para retroceder. Estaba allí para pelear. Javier atrapó su mirada y sonrió aún más, dándole un codazo a Carlos. Mírala, haciéndosela digna. No le va a durar mucho. Carlos rió entre dientes, su voz ronca y baja. Pronto aprenderá cuál es su lugar. No tenían idea de con quién se habían metido. María Elena no era solo una mujer cualquiera con la que se habían topado. Era una fuerza, un secreto esperando estallar. Y cuando la jueza carraspeó para dar inicio al día, la sala se sumió en un silencio expectante. El juicio estaba a punto de comenzar, y con él, una tormenta que sacudiría los cimientos de Puente Oeste. Javier y Carlos pensaban que tenían todas las cartas, pero María Elena tenía unas bajo la manga, uno que voltearía la mesa y los dejaría tambaleando en el polvo. El Palacio de Justicia del Condado de Marín vibraba con energía cuando el juicio comenzó oficialmente. Las altas ventanas dejaban entrar haces de luz dorada, pero el ambiente se sentía pesado, como si una tormenta estuviera formándose dentro. El jurado permanecía rígido en su lugar, algunos frotándose los ojos soñolientos, otros inclinándose hacia adelante, atrapados por la tensión en el aire. Los reporteros escribían rápido, sus plumas corriendo para capturar cada palabra. Al frente, la jueza Sofía Delgado ajustó sus lentes y golpeó el mazo. Procedamos, dijo con voz firme, cortando los susurros. Todas las miradas se dirigieron al frente, donde estaba a punto de comenzar la verdadera batalla. Ana Morales, la fiscal, se puso de pie primero. Se alisó la chaqueta y avanzó, sus tacones resonando en el suelo. Su rostro era puro profesionalismo, pero en su mirada había un destello de desdén cuando miró a María Elena Vargas.
Damas y caballeros del jurado, comenzó, con un tono afilado y claro, este caso es sencillo. María Elena Vargas quebrantó la ley. Metió las narices donde no debía, interfiriendo en una operación policial legítima. No solo cuestionó a los oficiales Javier Ruiz y Carlos Mendoza, intentó detenerlos, actuando como si estuviera por encima de las reglas. Las palabras de Ana eran fluidas, dibujando a María Elena como una alborotadora que creía poder darle órdenes a la policía. Hizo una pausa, dejando que su argumento calara, y luego asintió hacia Javier y Carlos. Estos oficiales estaban haciendo su trabajo. Ella lo hizo más difícil. Eso es obstrucción, simple y llanamente. Javier sonrió con suficiencia desde su asiento, con los brazos cruzados con fuerza. Carlos asintió, sus ojos recorriendo al jurado como si los desafiara a contradecirlo. Les gustaba la historia de Ana, los convertía en héroes y a María Elena en la villana. El jurado escuchaba, algunos tomando notas, otros simplemente observando. Unos cuantos fruncieron el ceño, quizás notando el matiz en la voz de Ana, la forma en que hablaba de María Elena como si fuera una simple molestia. Entonces llegó el turno de Eduardo Sánchez. El abogado de María Elena se puso de pie lentamente, su cabello gris atrapando la luz. Se movía como si tuviera todo el tiempo del mundo, pero sus ojos eran afilados, atrapando a cada miembro del jurado con la mirada. «Buenos días», dijo con voz cálida pero firme. «Ya han escuchado la versión de la fiscalía. Quieren que crean que esto es un caso simple y directo. Pero no lo es. Aquí hay una historia más grande, una historia sobre el poder, sobre lo que es correcto e incorrecto. Mi clienta, María Elena Vargas, no quebrantó la ley. Se enfrentó a ella cuando estaba siendo torcida. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Los oficiales Ruiz y Mendoza dicen que ella se interpuso en su camino. Decimos que usaron trucos ilegales, intimidación, quizá algo peor, para silenciarla. Mantengan la mente abierta. Al final, verán la verdad». La sala cambió. La sonrisa de Javier se desvaneció por un segundo, su mandíbula se tensó. Carlos dejó de asentir, sus dedos tamborileaban en la mesa en su lugar. Las palabras de Eduardo no eran fuertes ni llamativas, pero golpeaban con fuerza. Trucos ilegales e intimidación no eran acusaciones ligeras. El jurado se animó, algunos miraron a María Elena. Ella permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas, su rostro tranquilo. Pero sus ojos recorrieron a los jurados, analizándolos. Vio a los que se pusieron tensos cuando Eduardo mencionó su nombre, a los que quizá ya pensaban que ella no pertenecía allí. Había estado en salas como esta antes, donde los juicios silenciosos flotaban justo bajo la superficie. No la asustaban, la alimentaban. La jueza Sofía llamó a un breve receso después de los alegatos iniciales, dando a todos un respiro. La sala del tribunal zumbaba mientras la gente se estiraba y murmuraba. Javier y Carlos se agruparon con Ana, sus cabezas juntas. Javier lanzó una mirada a María Elena, sus labios moviéndose como si estuviera murmurando algo desagradable. Carlos volvió a sonreír, pero esta vez con menos fuerza, como si ya no estuviera tan seguro. Todavía creían que ganarían, que podían reírse de esto. «Está acabada», murmuró Javier lo suficientemente alto para que Carlos lo oyera. «No hay manera de que hable y salga de esta». Carlos sonrió, pero sus ojos se desviaron hacia María Elena. «Sí. Acabada». María Elena no reaccionó. Permaneció en su mesa, bebiendo agua que Eduardo le ofreció. «Se están cavando su propia tumba», susurró él, su voz tan baja que solo ella pudo oírlo. Ella asintió, con una leve sonrisa asomando en sus labios. «Déjalos», dijo suavemente. «Pronto tropezarán con ella». Lucía estaba cerca, observando a los oficiales como si estuviera memorizando cada uno de sus movimientos. Los tres eran una tormenta silenciosa, esperando el momento adecuado para atacar. El receso terminó y la jueza Sofía golpeó su mazo de nuevo.
Orden en la sala, dijo con tono firme. La sala se calmó, pero la tensión no desapareció, creció. María Elena se enderezó en su asiento, su traje azul marino captando la luz. Javier y Carlos la miraban fijamente desde el otro lado de la sala, aún con aire de suficiencia, pero con grietas en su confianza. Todavía no lo sabían, pero el suelo se movía bajo ellos. Este juicio no era solo sobre un día en las calles de Puente Oeste. Era sobre secretos, sobre poder, sobre una verdad tan grande que sacudiría a toda la ciudad. ¿Y María Elena? Ella era la chispa lista para encenderlo todo. El Tribunal de Condado de Marín parecía una olla de presión mientras el juicio avanzaba a su siguiente fase. Las altas ventanas se oscurecieron cuando el alguacil bajó las persianas y una gran pantalla parpadeó en la pared. Todas las miradas se dirigieron a ella, jurados, reporteros, la multitud abarrotada en la galería. La jueza Sofía Delgado asintió a Eduardo Sánchez. «Puede proceder», dijo, su voz cortando el silencio. Eduardo se puso de pie, su cabello gris brillando bajo las luces, y señaló la pantalla. «Nos gustaría mostrar imágenes del día del incidente», dijo con calma. La sala quedó en absoluto silencio. El video en blanco y negro y con poca calidad comenzó a reproducirse. Era tarde en una calle tranquila de Puente Oeste, bordeada de casas pequeñas y aceras agrietadas. Los coches patrulla estaban estacionados en la acera, sus luces parpadeando en silencio. Oficiales se movían alrededor, algunos con portapapeles, otros de pie como guardias. Luego, la cámara se movió, captando a María Elena Vargas caminando por la acera. Aquí no llevaba su elegante traje azul marino, solo jeans y un suéter, su cabello suelto. Parecía que venía de un evento comunitario, quizá una parrillada o una reunión. Sus pasos se ralentizaron al ver a los policías, inclinando la cabeza como si estuviera confundida. En las imágenes, Javier Ruiz y Carlos Mendoza se acercaron a ella. La gran figura de Javier se cernía sobre ella, sus brazos moviéndose ampliamente como si intentara intimidar. Carlos se movió rápido, sus manos inquietas. María Elena se detuvo, levantando un poco las palmas, como si estuviera haciendo una pregunta simple, quizá ¿qué está pasando? El video no tenía sonido, pero se veía como sus labios se movían, con calma y firmeza. Javier agitó una mano, desestimándola. Carlos se inclinó más cerca, su postura afilada, casi agresiva. Ella dio un paso atrás, las manos aún en alto, pero ellos no se detuvieron. De repente, Carlos sacó unas esposas y se lanzó sobre ella. Javier la acorraló, empujándola hacia un coche patrulla. En segundos, la tenían inmovilizada contra el capó, con los brazos torcidos detrás de la espalda. La sala del tribunal contuvo el aliento. La pantalla se congeló en esa imagen, María Elena esposada, su rostro ligeramente girado, aún serena pero tensa. Las luces se encendieron de nuevo, y Eduardo se dirigió al jurado. «Damas y caballeros», dijo con voz firme, «esto es lo que pasó». María Elena hizo una pregunta, nada más. No peleó, no empujó, no bloqueó nada. Pero miren qué rápido se convirtió en esto. Señaló la pantalla. La fiscalía dice que obstruyó su trabajo, ¿ven eso aquí, o ven a dos oficiales recurriendo de inmediato a la fuerza? Javier se movió en su asiento, su sonrisa desaparecida, reemplazada por una mirada dura. La mandíbula de Carlos se tensó, sus dedos se cerraron en puños sobre la mesa. Ana Morales carraspeó, lista para intervenir, pero Eduardo continuó. Tenemos testigos que les dirán lo que ella dijo, palabras de preocupación, no amenazas. Esto no fue obstrucción. Fue una escalada. Se sentó, dejando al jurado mirando la imagen congelada, algunos tomando notas, otros frunciendo el ceño. La jueza Sofía llamó al primer testigo. Carmen López caminó con paso lento hasta el estrado, una maestra jubilada con rizos grises y voz temblorosa. Apretaba su bolso con fuerza, sus ojos se desviaron hacia María Elena. Yo estaba allí, dijo Carmen, sus palabras temblaban,
pero eran claras. Vivo en la misma calle. Estaba paseando a mi perro cuando ocurrió. María Elena llegó, tan educada como siempre, preguntando por qué había tantos policías en la casa de la señora Ortiz, la anciana que vive allí. Ella ya se había quejado antes de que la policía la molestaba. Carmen tomó aire, sus manos retorciendo la correa de su bolso. Esos oficiales, Ruiz y Mendoza, no lo tomaron bien. Se pusieron agresivos, la despacharon con gestos bruscos. Luego la agarraron. La empujaron contra el auto y la esposaron. Los oí murmurando cosas, nombres feos que no voy a repetir aquí. Fue horrible. Su voz se quebró, y bajó la mirada. Ella solo hizo una pregunta. El jurado se inclinó hacia adelante, algunos asintiendo lentamente. María Elena observó a Carmen, su rostro inmóvil, pero sus ojos suaves, como si estuviera agradecida. Javier se removió en su asiento, su rostro enrojecido. Carlos fulminó con la mirada a Carmen, como si pudiera intimidarla para que se retractara. Pero Carmen no titubeó. Cuando Ana se levantó para interrogarla, intentó sembrar dudas. Señora López, ¿no es cierto que su vista no es muy buena, tal vez no lo vio bien? Preguntó con tono persuasivo. Carmen se enderezó. Solo necesito gafas para leer, señorita. Lo vi claro como el agua. Y llevo 30 años viviendo allí, sé lo que es justo y lo que no. Ana se sentó, los labios apretados. Las palabras de Carmen quedaron flotando en el aire, pesadas y reales. La galería murmuró cuando Carmen dejó el estrado. Los reporteros susurraban, escribiendo más rápido. El jurado seguía mirando a María Elena y luego a Javier y Carlos, quienes ya no parecían tan seguros. El video y el testimonio de Carmen habían hecho añicos su versión. María Elena permaneció quieta, con las manos entrelazadas, sintiendo el cambio en la sala. Los oficiales pensaron que podían enterrarla con mentiras, pero la verdad estaba abriéndose paso. Y esto era solo el comienzo. Las puertas del tribunal se cerraron cuando comenzó el receso del almuerzo, y el tribunal del condado de Marin exhaló en un murmullo de conversaciones. Los reporteros se derramaron en el pasillo, sus voces rebotaban contra las paredes de piedra mientras intentaban armar las piezas de las revelaciones de la mañana, el video, las palabras temblorosas de Carmen López. La grieta en la arrogancia de Javier Ruiz y Carlos Mendoza. Afuera, el sol subía alto sobre Puente Oeste, proyectando sombras sobre los escalones donde la gente se agrupaba, murmurando teorías. Dentro, María Elena Vargas se deslizó lejos del ruido, su traje azul marino aún impecable a pesar de la intensidad del juicio. Condujo a Eduardo Sánchez y Lucía Pérez a una pequeña sala junto al pasillo principal, un espacio reducido con una mesa, algunas sillas y una ventana con vista al río. Lucía cerró la puerta con firmeza, sus ojos afilados escaneando el pasillo primero para asegurarse de que nadie los hubiera seguido. El aire allí se sentía más tranquilo, pero el peso del día seguía presente. María Elena apoyó las manos sobre la mesa, su rostro sereno ocultando el fuego que ardía en su interior. Eduardo dejó caer sus archivos con un leve golpe y se frotó los ojos. Carmen lo hizo bien, dijo en voz baja pero con orgullo. Ese video también. El jurado está empezando a ver las cosas a nuestro favor. María Elena asintió, sus labios se prensaron en una línea delgada. Es un comienzo, dijo. Pero ellos contraatacarán. Intentarán retorcerlo, dirán que Carmen es mayor, que el video no es suficiente. Miró a Lucía, que permanecía cerca de la puerta como una guardia. Necesitamos más que historias e imágenes. Necesitamos que ellos mismos se hundan. Eduardo se recargó en su silla, la luz atrapando destellos en su cabello gris. ¿Te refieres a tu título, verdad?, preguntó, alzando una ceja. ¿La gran revelación, jefa de Seguridad Nacional? Es el momento, ¿no? María Elena inhaló lentamente, sus ojos vagando hacia la ventana. Aún no, dijo, su voz firme pero serena. Quiero que sigan hablando.
Javier y Carlos, son demasiado orgullosos para detenerse. Dejemos que sigan mintiendo, que caben más hondo. Cuando soltemos la verdad, el golpe será mayor. Se giró hacia Eduardo, su mirada afilada. Esto no se trata solo de ganar. Se trata de mostrar lo que han estado haciendo, cómo han lastimado a la gente aquí durante años. Lucía dio un paso adelante, rompiendo el silencio con una leve tos. Señora, dijo, sacando un teléfono del bolsillo, tengo en línea al subsecretario Torres de Seguridad Nacional. ¿Quiere saber cómo va todo? Vaciló un segundo y luego agregó, está listo para intervenir si lo necesitamos. María Elena le dedicó una pequeña sonrisa. Bien. Dile que vamos por buen camino. Pero, por ahora, lo hacemos a mi manera. Lucía sintió y salió para hacer la llamada, dejando a María Elena y Eduardo solos. Él se frotó la barbilla, las líneas de su rostro marcándose más. Es arriesgado, dijo. Podrían lanzar cualquier cosa contra nosotros, más mentiras, testigos falsos. Si esperamos demasiado, podrían enredarlo todo. Lo sé, respondió María Elena, con un tono más suave. Pero si revelamos quién soy demasiado pronto, se echarán atrás, negociarán, esconderán el desastre. Necesito que queden expuestos, todo, a plena luz. La gente aquí se lo merece. Hizo una pausa, su mandíbula tensándose. He visto a demasiados ser aplastados por policías como ellos, Eduardo. Sin un título que lo salve. Esto es más grande que mi nombre. Eduardo suspiró y luego asintió. Está bien. Jugaremos a tu manera. Pero cuando lo hagamos, cuando les digamos que eres la jefa de seguridad nacional, tiene que ser perfecto. No sabrán que los golpeó. Sonrió levemente, como si ya pudiera verlo. Fuera de la sala, el tribunal hervía de tensión. En una esquina, cerca del bebedero, Javier y Carlos se encorvaron junto a Ana Morales, sus voces bajas pero cargadas. Esa vieja está llena de mentiras, gruñó Javier, sus grandes manos flexionándose. ¿Y ese video? No muestra todo. Diremos que se puso agresiva fuera de cámara. Ana frunció el ceño, su moño apretado brillando bajo las luces. Es débil, dijo con tono cortante. El jurado no es estúpido. ¿Que las cámaras corporales no funcionaran, dos al mismo tiempo? Se ve mal. Necesitamos más. Carlos esbozó una sonrisa, pero temblorosa. Tenemos amigos en el departamento. Nos respaldarán. Dirán que ella siempre está metiéndose en problemas. Nadie va a creerle por encima de nosotros. Manténganlo cerrado, les espetó Ana, lanzando una mirada por encima del hombro. Ni un error. Esto se está complicando. No lo dijo, pero lo sentía, el caso no era tan sólido como había pensado. Javier y Carlos no parecían preocupados. Todavía creían que sus placas los protegerían, como siempre. En la sala, María Elena se quedó junto a la ventana, observando el río centellear abajo. Sentía su pulso acelerarse cada vez que pensaba en la sonrisa burlona de Javier, en la risa de Carlos. Le costaba no salir en ese instante y acabar con todo. Pero se contuvo. El momento lo era todo. Les dejaría pavonearse un poco más, dejaría que creyeran que estaban ganando. Pronto, verían quién era en realidad, y Puente Oeste vería lo que habían estado ocultando. El reloj del receso seguía su cuenta atrás, y María Elena se preparó. Se avecinaba la siguiente ronda, y estaba lista para cambiar el rumbo. El tribunal del condado de Marin vibraba con tensión mientras el juicio avanzaba a su siguiente fase. Las altas ventanas resplandecían con la luz de la tarde, pero en el interior, el aire se sentía denso, como una cuerda a punto de romperse. El jurado se sentaba más erguido ahora, sus ojos iban del estrado a María Elena Vargas, quien observaba desde su mesa, con su traje azul marino, tan serena como siempre. La jueza Sofía Delgado ajustó sus gafas y asintió a Ana Morales. Llame a su testigo,
dijo con voz firme. Ana se puso de pie, con el rostro serio. La fiscalía llama al oficial Carlos Mendoza. Carlos se pavoneó hasta el estrado, su uniforme impecable, la barbilla en alto. Juró decir la verdad, pero su sonrisa confiada decía que no estaba preocupado. Se acomodó en la silla, sus ojos afilados escaneando al jurado como si le pertenecieran. Ana se acercó, su tono suave. Oficial Mendoza, cuéntenos qué pasó ese día con María Elena Vargas. Carlos se inclinó hacia adelante, su voz alta y segura. Era una operación rutinaria, verificando un aviso en el vecindario. Ella se acercó, toda escandalosa e insistente, exigiendo que nos detuviéramos. Dijo que llamaría a su gente para hacernos retroceder. No se iba, seguía gritando insultos. Luego me empujó, intentó interponerse en mi camino. Tuve que esposarla, por mi seguridad y por el trabajo. Se echó hacia atrás, cruzando los brazos como si ya hubiera ganado el día. El jurado tomó notas, algunos frunciendo el ceño. María Elena no se movió, sus manos entrelazadas, su rostro inexpresivo. Pero sus ojos se clavaron en Carlos, firmes y fríos. Ana continuó, acumulando más. ¿Así que ella lo amenazó y se puso agresiva? Carlos asintió rápido. Sí. Estaba fuera de control. No podíamos dejar que arruinara la operación. Ana sonrió con frialdad y se sentó, lanzando una mirada a Javier, quien sonrió desde la mesa de la fiscalía. Entonces Eduardo Sánchez se puso de pie, lento y tranquilo, su cabello gris atrapando la luz. Sostenía una hoja de notas, sus ojos agudos. Oficial Mendoza, comenzó con voz serena, dice que María Elena lo empujó. ¿Puede mostrarnos dónde sucede eso en el video que vimos? Señaló la pantalla, aún apagada desde antes. Carlos cuadró los hombros y resopló. No salió en esa cámara. Pasó después de que ella salió del encuadre. Movimiento rápido, las cámaras no captan todo. Varios jurados levantaron las cejas y una risa suave recorrió la sala antes de que el alguacil la silenciara. El rostro de Carlos se tensó, pero mantuvo su postura. Eduardo inclinó la cabeza, como si estuviera desconcertado. Entonces, en el video, ella se está alejando, con las manos en alto. Luego, en solo un par de segundos, lo empuja, fuera de cámara, y usted la esposa, esa es su historia. Carlos asintió, su sonrisa desvaneciéndose. Sí, fue rápida. Como dije, las cámaras se pierden cosas. Eduardo sonrió, apretado y cortés. ¿Y su cámara corporal, también se lo perdió? Carlos se removió, sus dedos tamborileando en el estrado. Sí, tuvo una falla. Problemas técnicos, pasa a veces. Lo reporté al departamento. La sonrisa de Eduardo no se movió. Interesante. Pedimos esos informes de fallas. Aún no los hemos visto. Seguro aparecerán, o tal vez no. El jurado se animó, algunos mirando a Carlos, quien se secó una fina capa de sudor de la frente. Más tarde, Ana intervino, guiando a Carlos para que hablara sobre sus heroicos años en la fuerza, medallas, turnos largos, protegiendo Puente Oeste. Él se infló, diciendo que civiles como María Elena no deberían cuestionar a los policías en su labor. Pero su arrogancia molestaba, y algunos jurados se movieron, poco impresionados. Después, Javier tomó el estrado, su gran cuerpo llenando la silla. Repitió lo dicho por Carlos, pero agregó un giro. Ella dijo que traería, la furia federal, sobre nosotros, dijo con voz áspera. Parecía loca, haciendo amenazas así. Eduardo y María Elena intercambiaron una mirada rápida, Javier se estaba acercando peligrosamente a la verdad sin darse cuenta. Él hizo una mueca, pintándola como una chiflada con delirios. Eduardo se levantó de nuevo, tan calmado como siempre. Oficial Ruiz, esa, furia federal, ella lo dijo y tampoco quedó grabado en la cámara. Javier se encogió de hombros, brazos cruzados. La cámara corporal estaba apagada.
Problema de batería. Pasa. Eduardo insistió. Las dos cámaras, la suya y la de Mendoza, se apagaron al mismo tiempo, en la misma operación. El rostro de Javier se endureció. Sí, no son perfectas. Las cosas fallan. El ambiente se tornó denso. Los jurados escribían más rápido, algunos susurrando entre ellos. Los reporteros en el fondo se inclinaron hacia adelante, oliendo sangre. María Elena observó a Javier, su calma ocultando una chispa de satisfacción. Sus mentiras se acumulaban, torpes y débiles. Eduardo se sentó, dejando las palabras de los oficiales flotando como un mal olor. Al final de la tarde, la jueza Sofía dio por terminado el día. Continuaremos mañana, dijo, golpeando el mazo. La multitud salió, murmurando con entusiasmo. Javier y Carlos intercambiaron miradas de alivio, creyendo que habían esquivado lo peor. Ana frunció el ceño, menos segura, los rostros del jurado estaban llenos de dudas. María Elena salió con Eduardo y Lucía, el aire fresco golpeando su rostro como una promesa. Se están resbalando, dijo en voz baja, con firmeza. Eduardo asintió, sus ojos brillantes. Lo están. Mañana atacamos más fuerte. Lucía se mantuvo cerca, su silencio cargado de propósito. María Elena sintió que la marea estaba cambiando, lenta pero segura. Javier y Carlos creían que habían aguantado el embate, pero sus historias inconsistentes se estaban resquebrajando. No solo estaba luchando por ella misma, estaba luchando por cada alma en Puente Oeste que había enfrentado sus golpes y mentiras. Los oficiales no tenían idea de lo que se avecinaba, y María Elena estaba lista para verlos caer. A la mañana siguiente, Puente Oeste despertó con el tribunal rodeado de ruido. Multitudes llenaban los escalones del edificio del condado de Marín, sus voces elevándose como una ola. Algunos sostenían carteles, justicia ahora y no más mentiras, sus palabras audaces contra la piedra gris. La noticia del juicio se había propagado rápidamente, alimentada por el video y la historia de Carmen López. Dentro, la sala del tribunal parecía viva, el aire denso de expectación. El jurado entró en fila, sus rostros más atentos ahora, como si supieran que este día importaría. María Elena Vargas se sentó en su mesa, su traje azul marino un ancla silenciosa en la tormenta, mientras Javier Ruiz y Carlos Mendoza se desplomaban al otro lado de la sala, sus sonrisas desvaneciéndose en ceños fruncidos. La jueza Sofía Delgado golpeó su mazo, sus gafas brillando mientras llamaba al orden. Defensa, su testigo, dijo, asintiendo a Eduardo Sánchez. Él se puso de pie, su cabello gris bien arreglado, su voz cálida pero firme. Llamamos a la doctora Isabel Rivera, anunció. Una mujer con un blazer sencillo caminó hasta el estrado, sus ojos oscuros firmes. Era psicóloga y estudiaba cómo la policía trataba a las personas, especialmente en lugares como Puente Oeste. Eduardo empezó con suavidad. Doctora Rivera, ¿puede decirnos qué sucede cuando la policía apunta repetidamente a ciertos grupos, como personas negras o latinas? Isabel asintió, su voz clara. Se rompe la confianza, dijo. La gente deja de sentirse segura. Cuestionan por qué están los policías allí, especialmente si han visto detenciones injustas o manos duras. No es agresión, es supervivencia, preguntarse qué está pasando. Hizo una pausa, mirando al jurado. Eso es normal cuando lo has vivido. Los jurados escuchaban con atención, algunos asintiendo lentamente. María Elena los observaba, su calma ocultando un destello de esperanza. Las palabras de Isabel no eran sobre ella directamente, pero enmarcaban aquel día en la calle, su intervención no era crear problemas, era instinto. Javier y Carlos se removieron, sus ceños fruncidos profundizándose. No les gustaba esto, no les gustaba que el jurado lo estuviera escuchando. Eduardo agradeció a Isabel y continuó. A continuación, llamamos al sargento Luis Navarro, dijo. Un hombre con uniforme de policía se acercó, su rostro tenso,
como si no quisiera estar allí. Luis era conocido en el departamento de Puente Oeste, callado, honesto, no alguien que causara problemas. Pero hoy, no tenía elección. Juró decir la verdad, sus manos fuertemente entrelazadas. ¿Estuvo allí ese día, sargento?, preguntó Eduardo con tono amable. Luis asintió, su voz baja. Sí, llegué después de la llamada de refuerzo. Vi a María Elena esposada, en el patrullero. Se veía alterada. Noté que las cámaras corporales de Ruiz y Mendoza estaban apagadas. Pregunté si tenían grabaciones, dijeron que no. Eduardo se inclinó. ¿Le pareció extraño? Luis tragó saliva, sus ojos desviándose hacia Javier y Carlos, que lo miraban fijamente como lobos. Sí, dijo. ¿Las cámaras deben estar encendidas para cosas así, las dos apagadas al mismo tiempo? Se sintió raro. Dijeron que fue un fallo técnico, pero, se quedó callado, el sudor perlándole la frente. ¿Alguna vez los vio actuar con rudeza antes, o decir cosas que no deberían?, insistió Eduardo. Luis se tensó, su voz bajando. Sí. Los oí usar insultos, contra personas negras, latinas. Lo reporté varias veces. No pasó nada. La sala quedó en silencio, una quietud pesada cayendo sobre todos. El rostro de Javier se tornó rojo de furia, y Carlos fulminó con la mirada, sus puños apretados. El jurado escribía rápido, algunos con expresiones de repulsión. Ana Morales se levantó de un salto para interrogar a Luis, su voz afilada. Sargento, ¿no tiene usted algo personal contra estos oficiales? Quizás está exagerando la verdad. Luis negó con la cabeza, ahora firme. No tengo ningún rencor. Solo hechos. No tengo razón para mentir. Ana se sentó, con los labios apretados, sabiendo que había perdido esa ronda. La galería se agitó cuando Luis bajó del estrado. En la parte de atrás, el reverendo Mateo Guzmán, un predicador de cabello canoso con un rostro amable, observaba en silencio. Había luchado por la justicia en Puente Oeste durante años, y ahora estaba allí, una fuerza tranquila. A su lado estaba Clara Duarte, una escritora que siempre había apoyado a la policía, hasta que su hijo fue acosado por agentes sin motivo. Escribía notas con los ojos muy abiertos. Habían venido a presenciar justicia, y María Elena sintió su presencia como un viento cálido a su espalda. Durante un receso, el pasillo estalló en conversaciones. La gente rodeó a Luis, agradeciéndole, sus voces suaves pero intensas. Tuvo agallas, dijo un hombre, dándole una palmada en el hombro. Luis asintió, incómodo pero orgulloso. Afuera, la multitud crecía, sus pancartas ondeaban más alto. Los reporteros tomaban fotos, gritando preguntas a cualquiera que respondiera. María Elena estaba con Eduardo cerca de una ventana, observándolo todo. La marea está cambiando, dijo en voz baja, con firmeza. Eduardo asintió, sus ojos brillaban. Luis los resquebrajó. El jurado lo está viendo ahora, esos dos no son santos. La miró. ¿Sigues guardando la carta fuerte? Ella sonrió levemente. Para el momento adecuado. Todavía no han terminado de cavar. Su calma ocultaba un fuego, sabía que revelar que era jefa de seguridad nacional lo cambiaría todo, pero quería que primero saliera toda la verdad. Esto no era solo su lucha, era por cada niño detenido en esas calles, por cada voz ignorada. Al otro lado del pasillo, Javier y Carlos murmuraban con Ana, sus rostros oscuros. Es un traidor, siseó Carlos con voz baja. Javier le dio una palmada en el hombro, su sonrisa forzada. Relájate. Tenemos esto bajo control. Ningún jurado va a creerles más que a nosotros. Pero sus ojos se movían inquietos, su arrogancia se desvanecía. Las paredes del tribunal parecían cerrarse sobre ellos y, por primera vez, sentían el calor. María Elena lo vio, lo sintió. La marea no solo estaba cambiando, estaba arrasando,
y pronto los arrastraría con ella. El tribunal del condado de Marin zumbaba como una colmena en el cuarto día del juicio. La multitud afuera se había duplicado, sus cánticos resonaban contra las paredes de piedra, verdad y justicia. Verdad y justicia. Dentro, la sala estaba abarrotada, cada asiento ocupado, la gente de pie en la parte trasera estirándose para ver. Los reporteros apretaban sus cámaras, sintiendo que algo enorme estaba por suceder. El jurado entró, sus rostros serios, cargando el peso de todo lo que habían escuchado. María Elena Vargas estaba sentada en su mesa, su traje azul marino resaltando contra el caos, su calma como un lago quieto ocultando una tormenta. La jueza Sofía Delgado golpeó su mazo, su voz cortando el ruido. Orden, dijo, con sus gafas bajas en la nariz. Defensa, su próximo testigo. Eduardo Sánchez se puso de pie, su cabello gris atrapando la luz, sus ojos firmes. Llamamos a María Elena Vargas, anunció con sencillez y claridad. Un murmullo recorrió la sala, todos se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. Esto era todo. María Elena se levantó, sus pasos lentos y seguros mientras caminaba hacia el estrado. Sus ojos oscuros recorrieron la sala, tomando nota del jurado, la multitud y Javier Ruiz y Carlos Mendoza, encorvados en la mesa de la fiscalía. Juró decir la verdad, su voz suave pero firme, luego se sentó, con las manos entrelazadas en su regazo. Eduardo se acercó, su tono cálido. Señorita Vargas, ¿puede contarnos sobre usted, sobre su historia? Ella asintió, su mirada firme. Crecí en un pequeño pueblo del sur, comenzó, con voz clara. Mi padre era pastor, mi madre maestra. Vivíamos en un lugar donde gente como nosotros, gente negra, era tratada con rudeza a veces. Vi cómo la policía detenía a personas sin razón, escuché los nombres que nos llamaban. Se me quedó grabado. El jurado escuchaba atentamente, algunos inclinándose hacia adelante. Fui a la universidad, estudié Derecho y Política. Luego me uní al FBI, trabajé en casos importantes, terrorismo, derechos civiles. Más tarde, pasé a Seguridad Nacional, ascendiendo paso a paso. La sala vibraba con murmullos, la gente susurraba. Javier sonrió con burla, como si pensara que esto era una historia sentimental. Carlos rodó los ojos, murmurando con Ana. María Elena siguió, su voz firme. Hace un tiempo, recibí una llamada del equipo del presidente. Me ofrecieron un trabajo, uno grande. Dije que sí. Hizo una pausa, mirando a Eduardo. Él asintió, con una leve sonrisa en los labios. Continúe, dijo. María Elena se volvió hacia el jurado, sus ojos fijándose en los suyos. Soy la jefa de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional. Asumí el cargo hace unos meses. La sala del tribunal se congeló. Un jadeo rompió el silencio, luego otro. Las cámaras hicieron clic desenfrenadas, los flashes estallaban como fuegos artificiales. El jurado quedó boquiabierto, las bocas abiertas, los bolígrafos cayendo. Ana Morales parpadeó rápidamente, su rostro palideciendo. La sonrisa de Javier se desvaneció, sus ojos abiertos como platos. Carlos se puso blanco como un fantasma, sus manos aferrando la mesa como si fuera a caerse de la silla. El pandemonio estalló. La galería rugió, los susurros se convirtieron en gritos, la gente señalaba, los reporteros se apresuraban. La jueza Sofía golpeó su mazo con fuerza. Orden, orden, exclamó, pero tomó un minuto calmar la tormenta. María Elena permaneció inmóvil, su calma intacta, observándolo todo desarrollarse. Eduardo esperó y luego habló de nuevo. Entonces, señorita Vargas, ese día en la calle, ¿intentó detener un trabajo policial legítimo o le preocupaba otra cosa? Su voz se mantuvo firme, cortando el caos. No quería detener nada legal, dijo. Vi demasiados policías para una calle tranquila. Parecía un exceso, quizás problemas para alguien que no lo merecía.
Hice preguntas porque es mi trabajo preocuparme por los derechos de las personas, no solo como ciudadana, sino como jefa de seguridad nacional. He pasado mi vida protegiendo este país y asegurándome de que sea justo. El jurado la miró, procesando sus palabras, el peso de quien era hundiéndose en ellos. El silencio regresó, tembloroso y pesado. Javier y Carlos parecían haber sido atropellados por un camión. Sus manos temblaban, los nudillos de Javier blanco sobre su silla, Carlos mirando al suelo, incapaz de encontrar la mirada de nadie. La habían esposado, se habían burlado de ella, pensando que no era nadie. Ahora sabían que era una de las figuras más importantes en la aplicación de la ley, una jefa federal que podía aplastarlos. Sus excusas sobre cámaras rotas y obstrucción ahora sonaban como una mala broma. Ana Morales se puso de pie, tratando de recomponerse, su voz temblorosa. Objeción, relevancia, dijo, pero sonó débil. La jueza Sofía negó con la cabeza. Denegada. Su cargo es relevante para sus acciones. Siéntese. Ana se sentó, su rostro tenso, sabiendo que el juego había cambiado. La galería volvió a zumbar mientras María Elena bajaba del estrado, con pasos tan firmes como siempre. Los reporteros gritaban preguntas, pero ella solo asintió a Eduardo y se sentó. El jurado no podía dejar de mirarla, sus mentes giraban. Esto ya no era solo una pelea local, ahora era nacional, enorme. Javier susurró algo a Carlos, su voz ronca, pero Carlos no respondió, con la cabeza aún gacha. Su mundo se estaba derrumbando, y lo sentían. María Elena se inclinó hacia Eduardo, su voz baja. Están acabados, dijo, con un destello de acero en los ojos. Él asintió, sonriendo levemente. Oh, sí lo están. La verdad había salido a la luz, fuerte y clara, y golpeó como un martillo. Puente Oeste no volvería a ser el mismo, y tampoco Javier y Carlos. El juicio se había convertido en algo más grande de lo que jamás imaginaron, y su ajuste de cuentas había llegado. El tribunal del condado de Marín parecía haber estallado después de que María Elena Vargas soltara su verdad. El aire vibraba con sorpresa, los susurros convirtiéndose en un rugido que se derramó sobre Puente Oeste. Al anochecer, la noticia estaba en todas partes, pantallas de televisión, alertas en teléfonos, redes sociales encendidas con jefa de seguridad nacional esposada por policías locales. Afuera, la multitud crecía, sus pancartas, justicia para María Elena, ondeaban bajo las farolas. Adentro, el juicio continuaba, pero el suelo había cambiado radicalmente bajo Javier Ruiz y Carlos Mendoza. Al día siguiente, la sala del tribunal era una olla de presión. Los reporteros abarrotaban la parte trasera, las cámaras rodaban, captando cada gesto. El jurado se sentaba rígido, sus ojos oscilando entre María Elena, aún serena en su traje azul marino, y los oficiales, que parecían haberse encogido de la noche a la mañana. Los grandes hombros de Javier estaban caídos, su rostro una mezcla de rojo y gris. Carlos se retorcía, sus ojos afilados ahora opacos, el sudor perlaba su cuello. Eduardo Sánchez no cedió, apilando pruebas como ladrillos, correos electrónicos antiguos donde Javier se quejaba de los forasteros en el vecindario, una broma desagradable que Carlos había enviado a sus amigos. No era una prueba directa del arresto, pero los pintaba con claridad, dos policías con odio en sus corazones. Los testigos siguieron llegando, gente de Puente Oeste que había chocado con Javier y Carlos antes. Un joven habló de una parada de tráfico que terminó en un empujón por preguntar por qué. Una madre lloró por su hijo, golpeado por caminar tarde a casa. Sus historias coincidían, intimidación, puños rápidos, palabras que herían. Los rostros del jurado se endurecieron, algunos negando con la cabeza. Ana Morales intentó contraatacar, diciendo que solo eran policías duros en un pueblo difícil, pero su voz sonó débil, como si supiera que lo estaba perdiendo. Javier y Carlos permanecían en silencio ahora, sus sonrisas desaparecidas hacía mucho. La galería los fulminaba con la mirada, un murmullo bajo de ira recorriendo la sala.
El reverendo Mateo Guzmán observaba desde el fondo, su rostro amable pero firme, mientras Clara Duarte escribía rápido, su pluma volando sobre el papel. El mundo de los oficiales se estaba derrumbando, cada mentira contada, cada excusa sobre cámaras rotas, ahora parecían polvo en el viento. No solo estaban perdiendo el juicio, lo estaban perdiendo todo. Tarde en el día, algo se rompió. Javier se puso de pie, su voz áspera, cortando el murmullo. Su señoría, dijo, mirando a la jueza Sofía Delgado. ¿Puedo decir algo? Sofía levantó una ceja, curiosa, y asintió. Adelante. La sala quedó en silencio absoluto. Javier carraspeó, sus grandes manos temblando un poco. He sido policía 30 años, comenzó, sus ojos recorriendo la sala, evitando a María Elena. Siempre pensé que hacía lo correcto. Pero, ahora lo veo. Me equivoqué. Y en grande. Se giró levemente, su mirada rozando a María Elena antes de caer rápido. Señorita Vargas, lo siento, dijo, su voz quebrándose. Lo manejé mal. No debía ser lo que hice. Yo, le pido disculpas. Un susurro de asombro recorrió la galería, suave pero afilado. Carlos miró a Javier, atónito, como si lo hubieran abofeteado. Entonces, Carlos se puso de pie, despacio, su uniforme ahora arrugado. Su señoría, dijo, su voz temblorosa, yo también. Lo siento, señorita Vargas. La regamos feo. Sus ojos la buscaron, pero enseguida se apartaron, como si no pudiera sostener su mirada. La sala se congeló, el peso de sus palabras hundiéndose en todos. Eduardo asintió levemente, su cabello gris atrapando la luz. María Elena encontró la mirada de Carlos, su rostro sereno, y dio una leve inclinación de cabeza, no cálida, pero presente. La jueza Sofía les indicó con un gesto que se sentaran. Siéntense, dijo, su tono plano pero firme. La galería se removió, algunos aliviados, otros molestos porque no era suficiente. El reverendo Mateo suspiró suavemente, un destello de esperanza en sus ojos. Clara escribió aún más rápido, su rostro tenso por la sorpresa. Una disculpa no borraba las esposas, las mentiras, los años de dolor, pero era algo, una grieta en el muro que habían construido. María Elena habló después, su voz baja pero firme. Gracias, dijo, mirando a Javier y Carlos. Acepto sus disculpas. Pero esto no es solo sobre mí. Se trata de arreglar lo que está roto, de asegurarnos de que nadie más sea tratado así. Esperemos que esto cambie las cosas. Sus palabras pesaban, un desafío para la sala, para Puente Oeste, para todo el sistema. El jurado asintió lentamente, algunos con los ojos húmedos. El día terminó con un receso, y la multitud afuera rugió cuando María Elena salió, con Eduardo y Lucía Pérez a su lado. Los reporteros se abalanzaron, gritando preguntas, ¿qué sigue? ¿Pagarán por esto? Pero ella solo esbozó una leve sonrisa y siguió caminando. Adentro, Javier y Carlos se desplomaron junto a Ana, con la cabeza baja. Teníamos que hacerlo, murmuró Javier, su voz hueca. No había opción. Carlos asintió, pero sus manos temblaban. Su orgullo era polvo, y lo sabían. En el pasillo del tribunal, María Elena se detuvo junto a Eduardo, observando el caos. Ahora tienen miedo, dijo, su voz baja. Bien, respondió Eduardo, sus ojos afilados. Pero esto no ha terminado. El jurado aún tiene que decidir. Ella asintió, su mandíbula apretada. Las disculpas eran un paso, pero ella no estaba ahí por un lo siento, estaba ahí por justicia, por cada alma en Puente Oeste que había enfrentado sus puños. La lucha no había terminado, y ella la vería hasta el final, sin importar lo que viniera después. El tribunal del condado de Marín rebosaba de anticipación en el día final. La multitud afuera se extendía por la cuadra, sus pancartas, justicia ganada y Puente Oeste libre, ondeando bajo el sol de la mañana.
Adentro, la sala del tribunal era un mar de rostros, cada asiento ocupado, el aire cargado de esperanza y nerviosismo. María Elena Vargas se sentó en su mesa, su traje azul marino tan firme como siempre, sus oscuros ojos fijos al frente. Eduardo Sánchez se sentó a su lado, su cabello gris impecable, un orgullo silencioso en su rostro. Al otro lado de la sala, Javier Ruiz y Carlos Mendoza estaban desplomados, sus uniformes arrugados, su arrogancia desaparecida. La jueza Sofía Delgado tomó asiento, sus gafas bajas, su voz firme. «Miembros del jurado, ¿han llegado a un veredicto?», preguntó. La portavoz, una mujer de mirada firme, se puso de pie y entregó un papel al alguacil. La sala contuvo el aliento mientras ella leía, su voz clara. Por los cargos de arresto falso y presentación de informes falsos, encontramos a los oficiales Ruiz y Mendoza culpables. Una oleada de jadeos y murmullos recorrió la sala, algunos vítores suaves se hicieron escuchar. Otros cargos, como violaciones de derechos civiles, quedan para revisión federal. Javier inclinó la cabeza, sus grandes manos aferrando su silla. Carlos miró al suelo, su rostro pálido, como si la vida se le hubiera escapado. La galería estalló, algunos sonrieron de oreja a oreja, otros dejaron escapar lágrimas. María Elena cerró los ojos por un segundo, soltando un suspiro lento. Eduardo le dio unas palmaditas en el brazo, su sonrisa pequeña pero genuina. La jueza Sofía golpeó su mazo. «Silencio», dijo, y luego se giró hacia los oficiales. «La sentencia vendrá después. Por ahora, estarán bajo vigilancia domiciliaria con rastreadores. Su tiempo como policías ha terminado. Se levanta la sesión». El mazo golpeó de nuevo, fuerte y definitivo. La sala estalló en movimiento. Los reporteros se agolparon, las cámaras destellando. Javier y Carlos fueron sacados por una puerta lateral, con la cabeza baja, mientras la multitud los abucheaba. María Elena se puso de pie, tan firme como siempre, mientras la gente se acercaba a ella, vecinos, activistas, desconocidos con ojos agradecidos. El reverendo Mateo Guzmán se acercó, su voz temblorosa. «Gracias, señorita Vargas», dijo, con lágrimas brillando. «Nos diste justicia hoy». Clara Duarte, la escritora, le estrechó la mano con firmeza. «Estaba equivocada antes», dijo. «Me mostraste lo que es correcto». María Elena asintió, su sonrisa cálida pero cansada. «No soy solo yo», dijo. «Somos todos juntos». Y lo decía en serio, cada voz que habló, cada cartel levantado afuera, había construido esta victoria. Lucía Pérez le deslizó un teléfono, susurrando, «Es el subsecretario Torres, está orgulloso». María Elena lo tomó, apartándose para hablar, su mente ya girando hacia lo que vendría después. Semanas después, Puente Oeste era una ciudad cambiada. El departamento de policía temblaba bajo el escrutinio, los jefes renunciaron rápido, se implementaron nuevas reglas, prometiendo controles reales sobre las denuncias. Un equipo federal, liderado en parte por María Elena, escarbó en el desastre, descubriendo quién había permitido que Javier y Carlos actuaran impunes durante años. Las viejas costumbres se resquebrajaron, y rostros nuevos, diversos, jóvenes, empezaron a ocupar su lugar. Los oficiales enfrentarían sentencia pronto, sus abogados luchaban, pero la evidencia era una montaña que no podían escalar. María Elena presentó una demanda, no por ella, sino por los rincones olvidados de la ciudad. Cualquier dinero ganado iría a programas para niños, para sanar las cicatrices dejadas por placas abusivas. Su historia llegó a nivel nacional, los programas de televisión la llamaban heroína, los periódicos escribían su nombre en grande. En cada entrevista, ella volvía al punto clave, «Soy una voz». Demasiadas aún esperan ser escuchadas. No quería la fama, quería que la lucha continuara. Una noche, se paró en la misma calle tranquila donde todo comenzó. La anciana, la señora Ortiz, la abrazó con fuerza, lágrimas cayendo. «Nos salvaste», susurró.
Los niños andaban en bicicleta cerca, riendo libremente, sin miedo en sus ojos. Murales comenzaron a aparecer en las paredes, puños en alto, palabras como unidos y fuerza. María Elena sonrió suavemente, sintiendo el cambio. No era perfecto, Puente Oeste aún tenía un largo camino por recorrer, pero estaba avanzando. De vuelta en su hotel, se dejó caer en una silla, las luces de la ciudad brillando afuera. Lucía le entregó informes, Seguridad Nacional planeaba expandir las reformas, inspirados en esto. Eduardo llamó, su voz ligera. Iniciaste algo grande, dijo. La gente sigue viniendo a mí, más historias, más luchas. Ella rió en voz baja. Bien. No hemos terminado. Pensó en su antiguo pueblo, en la niña que veía a los policías molestar a sus vecinos. Esa niña había llegado lejos, había roto barreras y ahora estaba aquí, como jefa de Seguridad Nacional. Pero esta victoria no era solo suya, era para cada alma que había sentido el peso de una placa y había guardado silencio. La llevaría adelante, desde Puente Oeste hasta todo el país. El juicio había terminado, pero el camino seguía. María Elena se recostó, sus ojos en el horizonte, con un destello de determinación en ellos. El cambio avanzaba, lento pero firme, y ella lo impulsaría hasta donde pudiera llegar. Por ella, por ellos, por la justicia, siempre. Y esa es la historia de María Elena Vargas, una mujer que se alzó contra la arrogancia y la mentira, demostrando a Puente Oeste y al mundo que nadie está por encima de la verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de giros, valentía y una lucha por lo que es justo. Hemos visto cómo una sola voz, respaldada por una comunidad, puede sacudir las cosas, como la justicia puede triunfar cuando nos negamos a quedarnos callados. Ahora te toca a ti. Piensa en las injusticias que ves a tu alrededor, grandes o pequeñas. Alza la voz, apoya a quienes luchan por la equidad, da un paso, por pequeño que sea. Juntos, podemos seguir presionando por un mundo donde cada voz sea escuchada, donde cada vida importe. Ese es el verdadero poder que María Elena nos mostró. Si esta historia te inspiró o te hizo sentir algo, dale a ese botón de me gusta, ayuda a que más personas la encuentren. Compártela con tus amigos, tu familia, con cualquiera que necesite una chispa de esperanza. Y no olvides suscribirte, tenemos más historias como esta en camino, relatos de lucha y triunfo que te mantendrán enganchado. Activa la campanita también, para que no te pierdas nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Ahora eres parte de este camino, y juntos, podemos asegurarnos de que la lucha por la justicia siga avanzando, aquí en Puente Oeste y en todas partes. Nos vemos la próxima.